están, mujeres despiertas, mujeres FemAwake? Soy Emiret Rivera y el día de hoy me da mucho gusto recibir en nuestro espacio a un hombre, porque por supuesto las mujeres despiertas somos mujeres inclusivas. Y cuando se trata de hablar de nuestro bienestar y nuestra salud, por supuesto, aún más. Así es que le doy la bienvenida al doctor Daniel Jacobo Velázquez, quien es un investigador que tiene gran trayectoria precisamente en eso, en la conciencia del bienestar, en el consumo responsable de los alimentos, que hoy, después de tener esta euforia de todo lo que es el cuidado personal, pero que a veces lo trivializamos, creo que es muy importante que hablemos con un especialista. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy emocionado de compartir contigo pues algunos tips para la nutrición, sobre todo en las mujeres, para poder mejorar la calidad de vida también, ¿no? La suplementación debe de ir acompañada siempre con ese apellido, ¿no? Suplementarnos para mejorar la calidad de vida. Tendría que ser esa, ¿no? La Sí. máxima aspirar cuando hablamos de suplementación. Sí, claro, porque digo, estaría padrísimo que pudiéramos obtener todos los suplementos, todas las vitaminas, minerales, nutrientes a partir de la alimentación, pero desafortunadamente no es así y por eso es muy importante que nos suplementemos, pero de una forma responsable. Por supuesto. Hoy en día sabemos que existen todas estas tendencias que al autocuidado de repente también obedecen un poco pues a las modas, a Sí. cubrir o alcanzar ciertos estereotipos. ¿Hasta dónde tú crees, con todo lo que has estudiado en el rama de la nutrición, que existe una conciencia real de qué es lo apropiado según el tipo de organismo? Sí, bueno, definitivamente dependiendo del estilo de vida, si eres deportista, si eres una persona un poquito más sedentaria, pues la suplementación va a ser diferente. Una persona que es deportista puede requerir una mayor cantidad de unos suplementos, ¿no? Por ejemplo, está la creatina, que la creatina es un suplemento que la debemos de consumir tanto deportistas como no deportistas, pero en el caso de los deportistas es muy importante porque pues les da una energía adicional para que puedan hacer sus pruebas, por ejemplo, de fuerza, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las personas que no hacemos tanto deporte de forma profesional, también la creatina es súper importante porque ayuda a mejorar, por ejemplo, la función cognitiva. Es un precursor muy importante de la generación de los ATP. Los ATPs que yo creo que pues todo el mundo los conoce como la principal fuente o la gasolina para la energía que necesitamos diariamente, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo o del estilo de vida, pues es el tipo de suplementación que se tiene que hacer. Pero hay suplementos que la debemos de consumir todos, ¿no? Como es el caso de la creatina, de diferentes vitaminas, minerales. Bueno, eso es desde una visión muy especializada, porque yo creo que si de algo carecemos la mayoría de las personas es de una conciencia alimentaria. Uh-huh. Nos dicen, y creo que nos hemos quedado un poco cortos en el tema de el plato del buen comer, ¿no? Sí. Como que ese es de donde partimos la mayoría de las familias, sobre todo en nuestro país, y nos dicen que con que comamos a lo mejor las ciertas mezclas de colores, las proteínas, las vitaminas, pero en realidad estamos muy poco capacitados en ese sentido. Sí, ¿Cómo podemos hoy en día realmente tener una conciencia real que nos acompañe y sobre todo esta idea de tener una alimentación según nuestra etapa en la que estamos? Uh-huh. Y por supuesto, como tú dices, en un ejercicio de prevención, que para mí es lo más importante. Sí, claro. Fíjate que acompañado del plato de buen comer, que es algo que pues ahorita tratan de enseñar mucho en las escuelas, desafortunadamente por el estilo de vida mucha gente no sigue el plato de buen comer y se va hacia el consumo de alimentos ultraprocesados. Y esos alimentos ultraprocesados, pues básicamente la mayoría de ellos solamente es azúcar y no hay un buen balance de nutrientes, ¿no? Entonces el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados lleva también a déficit de muchísimos nutrientes. Y pues para saber qué es lo que necesitamos consumir, muchas veces yo lo que digo es, bueno, escucha un poquito a tu cuerpo. O sea, si tú te sientes que, por ejemplo, eres una persona que te sientes como muy cansada todo el tiempo, muy probablemente vas a tener deficiencia de hierro. O sea, es casi seguro porque la deficiencia de hierro lo que lleva es a anemia. Y la anemia, el principal síntoma de la anemia es cansancio, que estás bajo de energía, ¿no? También, por ejemplo, en temas de concentración, el omega 3 es un suplemento muy importante a nivel cerebral. Más o menos el 85% de la masa del cerebro es pura grasa. Entonces tenemos que nutrir bien el cerebro para que la grasa que tengamos pues sea grasa poliinsaturada, que es la que viene de los omega 3 o del aceite de pescado, por ejemplo, que es la principal fuente que conocemos. Y esa grasa, como es muy líquida, lo que hace es que la señalización sea mucho más rápida en el cerebro. Entonces el omega 3 nos ayuda a tener
una menor déficit de atención, claro, nos ayuda a estar más concentrados, pero aparte nos ayuda a prevenir muchas enfermedades neurodegenerativas, o sea, ayuda a prevenir, por ejemplo, lo que se llama deterioro cognitivo, que es como una antesala al Alzheimer. Entonces, personas adultas es súper importante que consuman el omega 3. Algo que muchas veces no les gusta a las personas consumir el omega 3 es el sabor a pescado. No sé si te ha tocado. Sobre todo los más chicos, ¿no? Sí, siempre que tienen ahí. Sí, y el resabio, que luego te tomas una cápsula y luego todo el día tienes el sabor a pescado en la boca, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer para evitar ese tipo de sabor es consumir suplementos que vengan de algas, que en lugar de que vengan del pescado, que vengan de la fuente primaria, de donde el pescado obtiene los omega 3, y de esa manera obtenemos un suplemento mucho más puro, porque no estamos utilizando el pescado que a lo mejor puede traer contaminantes como el mercurio. Entonces usamos la fuente primaria y es un suplemento 100% vegetal, que ahí también tiene un impacto positivo sobre el tema de sostenibilidad, porque estaremos consumiendo un suplemento que tiene mucho menos huella de carbono que si consumimos el aceite de pescado, a que si consumimos el aceite de la microalga. Claro, pero espérame, porque eso es mucha conciencia, doctor. Sí. Primero, yo creo que lo más importante es asumir esos déficits en los que estamos la mayoría de las personas. Y platicábamos, tú me dices que desde muy pequeño tenías esta curiosidad de conocer los alimentos, cómo estaban, ¿no? las etiquetas, qué realmente te nutrían, ¿no? Eso no pasa. Yo creo que hoy en día nos dicen un poco, no asómense a las etiquetas, vean qué consumen, pero creo que muy pocas personas también sabemos leer adecuadamente una etiqueta. Entonces, ¿partiríamos de ahí para saber qué estamos consumiendo o tendríamos inicialmente que acudir a un especialista en el tema de ingeniería de alimentos o a un nutriólogo? ¿Cuál sería, digamos, el punto uno que tú le recomendarías a las personas cuando quieren empezar a ser responsables y conscientes con su nutrición? Bueno, en primera instancia, yo creo que el etiquetado nutrimental sí es la primera información que vamos a tener. De hecho, por eso los envases, yo creo que es la principal función que tienen los envases en los alimentos, que te puedan informar si hay, por ejemplo, exceso de sodio, si hay exceso de grasas saturadas. Exceso de calorías, exceso de azúcares. Entonces yo creo que sí debe de ser como que la primera llamada de atención para el consumidor, aunque debo decir que no todos los consumidores hacen caso a esos octágonos, ¿no? Que están en los envases. Entonces pienso que ese es como que el primer punto de partida. Pero sí hace falta concientizar muchísimo más, ¿no? Desde los niños, como dices, no todos los niños tienen esa curiosidad de ver las etiquetas. Y sí es impresionante. Se van por el color casi siempre. Sí, qué tan llamativo es. Y sí es impresionante cómo un producto puede diferenciarse muchísimo de otro en contenido de proteínas, aunque todos los alimentos aquí en México están regulados, pues sí varía mucho, por ejemplo, el porcentaje de proteína que pueda tener un producto cárnico. Entonces ahí está en el poder de elegir lo que más nos nutra, ¿no? Claro. Sí. Ok. Oye, doctor, y mira, pensando también en estas tendencias, hablábamos, ¿no? Ahora está muy de moda el veganismo. Sí. ¿Cómo identificamos que una persona a simple vista pueda parecer que está sana? Porque de repente, sobre todo creo que en el tema de las mujeres, sí aspiramos a un estereotipo de belleza que a veces tiene que ver con una delgadez extrema y que a veces cae en lo no saludable. Sí. ¿Cuál sería esta señal para que nos guiemos más en buscar un bienestar y que por supuesto se va a reflejar en tu piel, se va a reflejar en tu cuerpo, en tu postura, en tu masa muscular? ¿Cómo podemos ir identificando esas primeras señales de que algo ya no está bien en nuestro organismo? Fíjate, obviamente ir con un especialista es como que la primera recomendación. En el caso de las mujeres, pues sí, ir con un ginecólogo, con un endocrinólogo que pueda hacer también y evaluar el balance hormonal que tiene la mujer, porque ese es un muy buen indicador de cómo va la mujer en su estadio hacia la etapa adulta. Por ejemplo, hay un cambio muy marcado hormonal en una mujer que va a entrar en la etapa de la premenopausia. Entonces, ahí, por ejemplo, empiezan a disminuir los estrógenos y sí es importante que se empiecen a suplementar, y aquí hay un suplemento poderosísimo para poder mejorar los síntomas de la premenopausia, que es los fitoestrógenos de la soya. O simplemente consumir la soya así tal cual. La soya tiene esos fitonutrientes que en el cuerpo emulan como si fueran estrógenos, pero en realidad son de origen vegetal. Y eso ayuda a prevenir muchísimos síntomas premenstruales, ¿no? Premenopáusicos. ¿Cuáles serían?
El famoso bochorno, yo creo que es uno de los principales. Otro es la descalcificación de los huesos, que ese es algo muy, muy común en la etapa de la premenopausia y sigue avanzando en la etapa ya también de la menopausia. ¿Hay algún indicador de esta parte ósea en el tema? ¿Qué sería? ¿El dolor articular? ¿El tronido? ¿Cómo te das cuenta que ya en el tema óseo también estamos presentando algún déficit? Sí, fíjate que desafortunadamente ahí muchas veces las mujeres se dan cuenta hasta cuando empiezan a tener como rupturas ya más en los huesos, ¿no? Cuando tienen fracturas. Sí. O cuando ya van a su chequeo y empiezan a revisar la densidad ósea, claro. Y ahí es en donde se dan cuenta si hay algo de descalcificación. Pero también va muy ligado al tema hormonal. O sea, una mujer que empieza a dejar de producir estrógenos también va muy relacionado con la descalcificación de los huesos. Y ahí es muy importante, como te digo, consumir los fitoestrógenos, y esos fitoestrógenos lo que hacen es que te ayudan a absorber también mejor el calcio. Entonces cambian ahí un poquito el pH en el intestino, y al cambiar el pH en el intestino podemos absorber mejor el calcio. Y obviamente hay que suplementarnos con calcio, ¿no? Las mujeres sí se tienen que suplementar con calcio alrededor de 1000 miligramos por día, arriba de los 40 años, 1200 arriba de los 50 años, y esto acompañado de vitamina D, porque la vitamina D ayuda a que el calcio se pueda absorber mejor. En el hueso. O sea, es como siempre van pegados. Y bueno, salir a tomar el sol, súper importante, porque el sol es la fuente principal para que podamos sintetizar nosotros vitamina D en el cuerpo. Hay mujeres que a lo mejor no tienen esa, digamos, pues por X o por Y motivo no pueden salir ese mucho. Acceso. Ese acceso al sol, y sí lo tienen que tomar de suplementos alimenticios de la vitamina D. Para que puedan pues prevenir el tema de la descalcificación. Claro. Otra de las cosas que dicen que vienen con los cambios acercándonos a la menopausia es el tema del cambio de humor. Ah, sí. Y yo te preguntaría a ti, porque siempre he pensado que un poco es un sesgo de género, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de estos procesos que viven los cuerpos de las mujeres, la menstruación, por supuesto la menopausia, el climaterio, casi siempre de manera unívoca le ponemos un atributo de lo emocional, como si lo emocional estuviera aislado a un tema biológico. En ese sentido, ¿también puede ser ausencia de algún nutriente el que una mujer esté más sensible, más irritable de lo normal? Sí, de aquí yo lo que recomendaría es, volviendo otra vez al tema de los omegas, porque los omegas ayudan a tener una mayor señalización de la serotonina, por ejemplo, que la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces eso ayuda muchísimo al balance del humor, pero eso es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Obviamente, como dices, está un poquito más recargado, ¿no? recargado, sí. Pero ayuda de ambos lados, ¿no? Pero sí es un suplemento que tenemos que consumir sí o sí, y sobre todo porque pues no a toda la gente le gusta consumir pescado, que es la fuente principal del omega. Entonces, para poder obtener, en el caso del omega se recomienda entre 500 miligramos y 1 gramo por día. Entonces, para poder obtener esa cantidad de omegas, muchas veces sí necesitamos recurrir a la suplementación. Claro. Oye, sabemos que también hoy pues hay algunas condiciones a nivel intestinal donde a veces ya ciertos alimentos no nos caen bien. Eso también a veces independientemente de la edad. Y tú me decías algo muy interesante, que desde pequeños incluso podemos tener una conciencia acercada al veganismo, a un veganismo responsable. Sí. Explícale a nuestra audiencia qué es el veganismo y por qué realmente puede ser una opción saludable de nutrición. Sí, digo, la dieta vegana tiene muchos mitos, ¿no? Un mito importante es que si eres vegano no vas a tener la ingesta adecuada de proteína, pero la realidad es que la proteína pues la puedes obtener de las legumbres, de la lenteja, de la soya, del garbanzo, por ejemplo, y de los derivados de la soya, como el tofu también, que te permite preparar diversidad de platillos. Y sí es posible que podamos hacer una dieta que sea completa en proteínas, completa en vitaminas y minerales, utilizando como fuente pues solamente las plantas. Pero aquí lo que es muy importante es el tema de la vitamina B12. Esa sí necesitamos suplementarla sí o sí de suplementos alimenticios, porque las plantas no tienen esa vitamina que es fundamental para el metabolismo energético. Entonces, una persona que no consume vitamina B12 sí puede tener, una persona vegana que no consuma el suplemento sí puede tener consecuencias en salud muy importantes. Y otra tendencia ahorita que está viendo mucho en el tema de los veganos, o bueno, tendencia desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos.
Ya hay muchos alimentos procesados que son para veganos. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de esos alimentos ya tienen las cosas malas de los alimentos procesados. O sea, por ejemplo, si tú compras una carne, tipo carne, o sea, que es una sustitución, una ¿no? sustitución, le agregan muchas grasas saturadas para dar esa sensación de que es carne. Entonces, al final, esto no quiere decir que es bueno para la salud. Ser vegano no necesariamente significa que es algo bueno para la salud. Si no cuidamos lo que comemos, si no checamos las etiquetas, incluso puede ser contraproducente si comemos en exceso estas grasas saturadas, ¿no? O estos alimentos ultraprocesados. Claro. Sí. Y pensando entonces en una vida más saludable en nuestro estilo de vida actual, sobre todo las mujeres, ¿no? Con estas demandas a veces de dobles, de triples jornadas, que a veces no tienes el tiempo de preparar. ¿Qué recomendarías en la suplementación así? En la canasta básica de suplementación, ¿qué nos recomendarías y por qué? Pues yo creo que un multivitamínico que sea adecuado para la etapa de la vida, yo creo que ese es como indispensable. Tiene que estar sí o sí en el gabinete. La vitamina D, esa la tenemos que consumir porque aparte también nos ayuda en cuestiones del sistema inmunológico. De hecho, y perdón que me salga tantito del tema, pero cuando fue lo de la pandemia de COVID, los principales casos los más graves de COVID era porque tenían una deficiencia de vitamina D, porque la vitamina D es fundamental para un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Okay. Entonces, la vitamina D es algo que tenemos que estar consumiendo todos los días a partir de suplementos alimenticios, ¿no? Yo lo recomiendo mucho. En el caso de las mujeres... Para cualquier tipo de infección, ¿no? Infecciones virales, ¿no? Estacionales y todo eso. Entonces, la vitamina D es canasta básica. En combinación con la vitamina C. Ok. Eso es como súper importante. Y en combinación con el zinc. Son como que los tres claves o clásicos para el sistema inmunológico. La vitamina D, la vitamina C y el zinc. Si tenemos esa triada, vamos a tener un sistema inmunológico más fortalecido, ¿no? En el caso del envejecimiento también, o sea, hay un antioxidante súper potente que se llama resveratrol, que yo creo que muchas personas ahorita lo escuchan porque la combinación NAD-resveratrol está siendo muy popular en la suplementación. Y el resveratrol es súper potente para temas de envejecimiento, para prevenir envejecimiento o todas las enfermedades derivadas del envejecimiento, porque es uno de los antioxidantes más potentes que se han reportado en la naturaleza. Entonces, eso en combinación con el NAD, que el NAD te aporta energía más el resveratrol, es también súper bueno. El resveratrol lo puedes obtener del vino tinto, por eso es que al vino tinto se le conoce como un alimento nutracéutico que te ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, pero pues también lo puedes obtener de suplementos, ¿no? O sea, no es necesario el vino tinto. O una ayuna, ¿no? O una ayuna, exacto. Una cápsula un día y otro día una copita de vino tinto y ya obtienes los beneficios de este suplemento súper importante. Hay otro suplemento también muy relevante que es la berberina. La berberina en combinación con el resveratrol ayuda mucho a prevenir enfermedades cardiovasculares. O sea, el resveratrol y la berberina lo que hacen es prevenir la generación de la placa de ateroma. Okay. Porque luego, es la obstrucción, ¿no? Es la obstrucción, es el envejecimiento natural. O sea, todas las personas estamos acumulando desperdicios, desechos en las arterias todo el tiempo, es normal. Pero lo que hacen el resveratrol y la berberina es que disminuyen la velocidad en la que las arterias se van, digamos, envejeciendo o tapando. Claro. Y eso pues nos ayuda a tener un mejor pronóstico de vida, ¿no? Entonces, los probióticos también es otro suplemento que yo recomiendo mucho porque ya hay una conexión muy importante entre, o sea, dicen que la microbiota intestinal es como nuestro segundo cerebro. Exacto. Sí, hay una conexión muy fuerte entre la población de microorganismos que tenemos. Sí, es impresionante todo lo que se ha descubierto en temas de microbiota. También hay algunas tendencias que dicen hay que suplementarse con probióticos por un cierto tiempo y luego dejar de suplementarse y luego otra vez volver a suplementarse, porque luego hay unos reportes recientes que dicen que pueden generar algún tipo de resistencia a antibióticos, etcétera. Como entonces, todo, ¿no? Que el cuerpo ya se adecua y ya no tiene el efecto. Entonces son ahorita los que yo recomendaría. Y bueno, en el caso de personas veganas, vitamina B12 y el hierro también. O sea, el hierro, las plantas, sobre todo los vegetales de hoja verde, tienen mucho hierro, pero ese hierro se encuentra no tan disponible como el hierro de la carne. Ese hierro se llama hierro no hemo porque no está unido a la hemoglobina, sino que está unido a otras moléculas en las plantas y no se puede absorber tanto como el hierro de la carne.
Entonces, también ahí muchas veces se recomienda que las personas veganas también tengan una suplementación con hierro. Ahí está. Entonces, también para desmitificar este tema de que el veganismo no necesariamente es carencia, si lo suplementamos, y que hoy, bueno, contamos también con suplementación vegana, que tiene sobre todo esto que nos dice, ¿no? Esta conciencia de impacto ambiental, de cero emisión huella de carbono, que también creo que es muy importante y es parte de la cultura del veganismo. Sí, y de hecho, si una dieta vegana comparada con una dieta omnívora, tiene un 75% menos de emisiones. O sea, es un 75% más responsable con el medio ambiente que una dieta omnívora, ¿no? Claro. Entonces, sí es una muy buena opción responsable para el cuidado personal, para el cuidado de la salud, pero también para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, ya si nos metemos más filosóficos en temas de maltrato animal, etcétera, pero igual no vamos a hablar tanto de eso, pero las dos principales causas yo creo que por las que yo pienso que es una súper opción es el tema de la salud personal, porque sí te ayuda a prevenir muchas enfermedades. Está muy comprobado que una dieta basada en plantas te ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer, el cáncer de colon sobre todo, porque pues, la ingesta de fibra de una dieta basada en plantas es súper alta, entonces sí hay una correlación muy importante. Claro. Y bueno... Y el impacto ambiental. Y el impacto ambiental, por supuesto, o sea, que son las dos principales causas por las que yo también soy una persona que sigue... Que promueve y soy vegano, ¿no? Claro. Oye, doctor, y bueno, pensando también, por ejemplo, en las mamás, ¿no? Sabemos que muchas de nuestras seguidoras son mamás y es muy difícil saber qué es lo apropiado en nuestra infancia. Te preguntarán los niños que tienen TDA o niños hiperactivos, que ahora también se conversa mucho el tema de que los azúcares, las harinas refinadas, todo esto incrementan, por supuesto, ¿no? Su hiperactividad y algunos de estos síntomas que evitan lo que tú comentabas, la concentración. ¿Cómo podemos ahí acercarles una dieta, ¿no? Un asesoramiento más consciente para sus hijos? Definitivamente cuidar los azúcares es fundamental, o sea, porque sí se ha demostrado que incluso la cantidad de azúcar que un niño come de niño tiene un efecto, como una correlación con el comportamiento ya de adulto. O sea, sí se ha visto que una persona que consume muchos dulces es una persona que de adulto es una persona más agresiva. Todavía no se sabe bien el azúcar. El azúcar genera sí, una persona que consume muchas golosinas, etcétera. Se ha visto, hay datos de personas que consumen muchos dulces y son las que principalmente cometen, por ejemplo, homicidios, etcétera. O sea, hay datos muy estudiados de que sí es muy importante que cuiden la dieta desde los niños porque se correlaciona con el desarrollo y con el comportamiento. Seguro. Y ahí hay muchos estudios también, incluso unos que hemos hecho nosotros en el laboratorio también con omegas, en el que hemos visto que el suplementar con omega 3 a niños puede ayudar a un mucho mejor desarrollo cognitivo. Son niños que tienen mucho menos déficit de atención, tienen mucho mejor rendimiento académico, comparado con niños que no tienen la ingesta necesaria, ¿no? Claro. Y yo creo que nos acordaremos muy bien de la famosa emulsión de Scott del aceite de pescado. De hígado de bacalao, ¿no? Que sabía súper fuerte, a mí me lo dieron de niño. Ahorita afortunadamente ya hay otras opciones que no tienen ese sabor tan fuerte, tan ¿no? penetrante. Como el aceite de microalgas, que ya se lo pueden tomar los niños y no van a tener ese disgusto y ya no van a batallar tanto las mamás para que los niños quieran suplementarse. Y hay otras opciones también como gomitas con omegas que también lo pueden obtener fácilmente. Una forma divertida de suplementar a los niños, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y las mujeres que están embarazadas, ahí yo recomiendo muchísimo también que consuman omega 3 porque luego lo que consumen de omega se deposita en la leche materna y de esa manera les puede llegar a los niños también el consumo de este nutriente que es tan importante en las primeras etapas de la vida, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí está, mujeres, a suplementarnos, a acercarnos a los especialistas y recomiéndanos a ver un buen producto porque creo que siempre es importante saber que existen opciones, pero sobre todo pues opciones responsables y sobre todo con científicos, como decimos, ¿no? Que todo esto está avalado por una investigación científica, por un laboratorio responsable y por supuesto que también tenga esta conciencia hacia sus consumidores. Sí, de hecho, en México la única cápsula 100% vegana de omega 3 es la de la marca Berman,
que aparte te aporta la cantidad de omega que tú necesitas diariamente. Eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar un suplemento. Que en la etiqueta venga que tiene por lo menos lo que necesitas diariamente para tener un efecto positivo en la salud. Entonces, por ejemplo, resveratrol debe decir que tiene al menos 300 miligramos para que realmente tenga un efecto positivo, porque luego podemos encontrar muchos productos tal vez a un precio pues un poquito bajo, pero no tiene la concentración. A lo mejor te tienes que tomar 6 cápsulas diarias para poder tener esos 300 miligramos de resveratrol, ¿no? O hay veces que hay otros suplementos de omegas que te tienes que tomar hasta 9 cápsulas diarias para que tengas 1 gramo de omega 3. Y en el caso de los suplementos de Birdman, esos sí están pues 100% diseñados basados en estudios científicos. Y lo que más me gusta de esos suplementos es que son 100% veganos. O sea, todos los ingredientes que se utilizan son 100% de origen de plantas. Ajá. Buenísimo. Pues los vamos a consumir, los voy a consumir y luego ya les voy a decir cómo me siento. Es Perfecto. Muy importante, te digo, esta conciencia y bueno, que se acerquen por supuesto a los especialistas. Doctor, yo te propongo una cosa, si estás de acuerdo, que podamos obviamente dejarles esta información a nuestras Awakers para que sepan del producto, para que se puedan acercar más a ti, al laboratorio, por supuesto, que sé que a muchas les va a interesar. Pero el tema del económico, también sabemos que un grave problema en las economías familiares es que a veces no tienen los recursos para acceder. Sí. Si no fuese posible el consumo de un suplemento de esta calidad, ¿cómo podemos hacer algunas pequeñas sustituciones en la ingesta diaria de algunos vegetales, que las mamás digan, bueno, pues no nos alcanza para esto, pero podemos comer espinacas, pero podemos comer algas? Sí. ¿Nos ayudarías para poder ofrecerles, a lo mejor hay una guía para que ya se vayan acercando a la conciencia del veganismo desde esta mirada que tú estás diciendo, ¿no? No es ausencia de alimento, podemos hoy en día complementarnos de otras maneras más inteligentes y sobre todo más conscientes con el medio ambiente. Sí, por supuesto, yo puestísimo para poder dar esas recomendaciones y como lo dices, tener una dieta muy, muy bien diseñada. Podemos obtener la mayoría de los nutrientes. Como te digo, en el caso de veganos, pues sí, la vitamina D12 sí o sí la debemos de consumir, pero lo bueno de la vitamina D12 es que no es un suplemento que sea caro. Oneroso. Es un suplemento que digamos que es accesible. Y yo con mucho gusto podemos poner mis datos ahí en las redes para que me puedan contactar o que nos contacten y hacemos un Zoom y así las empezamos a acercar, ¿te parece? ¿En dónde te encontramos? Danos las redes sociales del laboratorio, las tuyas para que estén en contacto. Sí, mis redes sociales personales me pueden encontrar en todos lados como Jacobo Lab y las redes sociales de los suplementos 100% veganos de Birdman son @vidabirdman. Perfecto. Así los pueden encontrar en todos lados también. Ahí los vamos a poner en las redes sociales. Pues ya saben, mujeres despiertas, acercarnos a los especialistas, a ser más conscientes, por supuesto, de nuestra salud, porque eso se convierte en el bienestar, no solamente de nosotras, sino de todo lo que está alrededor. Y bueno, ya les dijeron, azúcar, traten que no. Si de repente encuentran por ahí un noviecillo que come mucho azúcar, córranle, porque a lo mejor va a salir con algunos ahí datos de violencia. Entonces, azúcar, lejos de nuestras vidas, ¿ok? Muchas gracias, doctor Daniel Jacobo Velázquez, especialista en nutrición. Y bueno, pues siga pendiente de nuestras redes sociales y más información sobre salud y bienestar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.